Hola a todos, reciban el más cordial saludo. Soy Lady Carolina Vázquez Rodríguez, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Señor Recipán. Y en esta oportunidad, para el curso de neumología, voy a hablar acerca del derrame pleural. Bueno, el derrame pleural es una acumulación patológica de líquido que ocurre en el espacio pleural. Esto no se debe considerar como una enfermedad en sí, sino como el resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido pleural a este nivel y que va a manifestar alguna condición que pueda amenazar la vida del paciente. Ahora, nosotros tenemos que conocer la anatomía de las estructuras, o mejor dicho, tenemos que ver las estructuras que se encuentran implicadas en el desarrollo del derrame pleural, que básicamente son la pleura visceral, la pleura parietal y el espacio pleural. Bueno, la pleura visceral es aquella fina capa, membrana, ¿no? Que está en íntimo contacto con el pulmón, la que va a recubrir el pulmón, y es una membrana semipermeable y que está irrigada por los capilares de, la arteria, de las arterias intercostales, perdón, de las arterias pulmonares. Ahora, la pleura parietal, y es la que está más externa, que reviste la superficie interna de la caja torácica, a excepción de la región iliar, ¿no? Donde va a ser la zona de entrada de los vasos sanguíneos, del bronquio. Y también presentan pequeños estomas que son unas cavidades pequeñas que miden de 2 a 10 micrómetros de diámetro. Y también es una membrana semipermeable. Ahora, entre la pleura parietal y la pleura visceral se encuentra anatómicamente un espacio virtual que mide de 10 a 20 micrómetros de ancho y está fisiológicamente revertido por este líquido pleural, ¿no? Que es claro y es inodoro. Ahora, me olvidaba mencionar también que la pleura parietal está irrigada por los capilares provenientes de la arteria, de las arterias intercostales. Ahora, el líquido pleural se va a formar a partir de los vasos sistémicos de las membranas pleurales y va a tener una producción baja, que es de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramos de peso, aproximadamente un 5 a 15 mililitros, y tiene una tasa de recambio del 11% en una hora, es decir, de 0.01 mililitros por kilogramos por hora. Ahora, la absorción va a ser igual a la tasa de formación de 0.1 mililitros por kilogramo, que se incrementa o puede incrementarse hasta 0.8 mililitros por kilogramo por hora debido a los estomas linfáticos favorecidos por los movimientos respiratorios. Ahora, este líquido pleural depende, o sea, su formación depende de la ecuación de Starling, de las fuerzas de Starling. Antes tenemos que ver cuál es el contenido del líquido pleural. Bueno, como había mencionado, su contenido es bajo, es aproximadamente de 5 a 15 mililitros. Tiene dentro de su contenido células de entre 1000 a 5000 milímetros cúbicos. En cuanto al porcentaje de las células mesoteliales, tenemos del 3 al 70%, de linfocitos también un porcentaje de 2 al 30%, y de los granulocitos del 10%. También tienen proteínas en baja cantidad de 1 a 2 gramos por decilitro y glucosa del 60% de plasma, ¿no? Y el lactato de deshidrogenasa, el 50% de plasma, y su recambio va a ser de 1 a 2 litros por día. Ahora, esta formación de líquido pleural depende de las fuerzas de Starling, de las gradientes de presiones que va a ocurrir aquí en el espacio pleural. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, aquí se está comandado por lo que es la presión hidrostática y la presión osmótica, ¿no? La presión hidrostática, como sabemos, es una presión que va a ejercer el líquido a través de la pared, ¿no? A través de la pared de un vaso. Y la presión osmótica o presión coloidosmótica o oncótica es la presión que va, como su mismo nombre dice, osmótica, la que va a generar ósmosis. Entonces es una presión que va a ejercer, que ejercen las proteínas que atraen el agua. Ahora, a nivel de la pleura parietal, la presión hidrostática, acá se mide en centímetros de agua,
centímetros cúbicos de agua. Ahora, aquí en la presión hidrostática en la pleura parietal es de 30 centímetros cúbicos de agua, y en el espacio pleural tiene una presión negativa de -5 en cuanto a la presión hidrostática. Entonces, la resultante, si nosotros restamos 30 menos -5, da una presión igual a 35 a favor del espacio pleural, o sea, jalando líquidos hacia el espacio pleural. Ahora, en cuanto a la pleura visceral, tenemos una presión hidrostática de 11 centímetros de agua, y en el espacio pleural también tenemos la misma, ¿no? La misma presión negativa de -5, entonces restando 11 menos -5 da una presión de 16 a favor del espacio pleural. Ahora, en cuanto a la presión osmótica, tenemos una presión de 34 en la pleura parietal, y en el espacio pleural tenemos una presión de 8. Entonces, restando 34 menos 8, la resultante da de 26 a favor de la pleura parietal, ¿no? Desde el espacio a la pleura parietal, en cuanto a la presión osmótica. Y la presión osmótica de la pleura visceral es de 34, y en el espacio pleural, que sigue siendo los 8 centímetros cúbicos de agua, entonces se resta y te da una resultante 26, ¿no? Y aquí tendremos ya las presiones en cuanto a la pleura parietal y la pleura visceral, lo que va a favorecer este líquido pleural. Y ahora, si nosotros restamos las resultantes, es decir, 35 menos 26, nos da una presión resultante de 9 centímetros cúbicos de agua a favor del espacio pleural. Y en cuanto a las presiones 26 menos, bueno, 26 menos 16 nos da una presión de 10 centímetros cúbicos de agua a favor de la presión oncótica, ¿no? Que va a favorecer la salida del agua, que va a traer las proteínas, es decir, la presión osmótica. Y esos son los gradientes que van a favorecer la formación del líquido pleural. Siempre tiene que haber un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión osmótica para que se pueda mantener los líquidos y no se genere un desorden. Ahora, esta formación del derrame pleural ocurre por un exceso, ¿no? por una alteración en la fisiopatología de las fuerzas de Starling. Puede ser por un aumento de la presión hidrostática, por un descenso de la presión oncótica, puede ser también aumento de la presión negativa del espacio pleural, aumento de la permeabilidad capilar, alteración del drenaje linfático o paso de líquido desde la cavidad peritoneal. Y eso también para poder diferenciar lo que es el trasudado y el exudado, lo que vamos a ver en cuanto a la etiología del derrame pleural. Entonces, ya conociendo lo que son las fuerzas de Starling, ya podemos determinar lo que es un trasudado y un exudado. Bueno, el trasudado ocurre por unas alteraciones de la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Okay? Siempre se tiene que diferenciar el trasudado del exudado. Entonces, este trasudado, como ya mencioné, ocurre por eso, por alteración tanto de la presión hidrostática como la presión oncótica. En cambio, el exudado ocurre por una inflamación, es el resultado, la extravasación a consecuencia de una inflamación. Entonces, ¿qué ocurre? En el trasudado, como es una alteración de estas presiones, va a haber una ultrafiltración. Entonces, se filtran pequeñas cantidades de proteínas, se filtran también, la glucosa se va a encontrar normal, tanto como el líquido acá del capilar sanguíneo, es idéntico acá al del espacio intersticial, del espacio del líquido pleural. Entonces, la glucosa va a estar normal y van a salir menores cantidades de lactato deshidrogenasa. En cambio, en el exudado, como es producto de una inflamación, entonces va a ocurrir lo que es un aumento de la permeabilidad capilar, provocando también una vasodilatación. Entonces, cuando hay un aumento de la permeabilidad
de estos capilares, entonces va a haber mayor filtración de todo el contenido de este vaso sanguíneo. Entonces se va a filtrar más las proteínas, van a salir más las proteínas, va a salir más el lactato de deshidrogenasa y también sale la glucosa. Pero ¿qué pasa? Como es un proceso inflamatorio generalmente por las bacterias, por un proceso bacteriano, entonces estas bacterias van a consumir la glucosa. Entonces por eso que la glucosa se encuentra acá disminuida. También podemos encontrar lo que son células, macrófagos, linfocitos. Ahora, esa es la diferencia entre un trasudado y un exudado. Esto nos va a dar la etiología del derrame pleural porque nosotros vamos a tener manifestaciones, causas que son de este tipo, no tanto trasudado como exudado. Por ejemplo, la causa más frecuente de los trasudados es una falla ventricular izquierda, una insuficiencia cardíaca izquierda, una cirrosis hepática, una hipoalbuminemia, diálisis peritoneal, y acá tenemos también las causas menos frecuentes, ¿no? Como el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, y las causas raras, como la pericarditis constrictiva, entre las demás. Y las causas de derrame pleural de tipo exudado, como habíamos mencionado, es por inflamación. Entonces la causa más frecuente es el derrame paraneumónico, que es generalmente por un proceso bacteriano, ¿no? Por abscesos pulmonares, también por tuberculosis y un proceso neoplásico, malignidad, que se conoce, ¿no? Y las causas menos frecuentes, que son los infartos pulmonares, artritis reumatoides, pancreatitis, entre las otras, ¿no? Y las causas raras, que son el síndrome de las uñas amarillas, medicamentoso, infecciones micóticas. Ahora, en cuanto a la clínica del derrame pleural, nosotros vamos a tener, que el paciente va a referir disnea, el dolor torácico, el dolor pleurítico es en realidad, que es un dolor que se aumenta a la inspiración, también aumenta con la tos del paciente. Esto también se irradia al epigastrio, al hipocondrio, a las regiones lumbares. También se puede irradiar al hombro y a la región cervical posterior ipsilateral. Y esto es patognomónico de una pleuritis diafragmática. En cuanto a la disnea, eso se va a manifestar más por un aumento del volumen intratorácico, por una compresión del volumen del pulmón subyacente y un compromiso diafragmático, ¿no? Esta intensidad, la disnea va a aumentar, o sea, su intensidad aumenta con el tamaño o la cantidad del derrame pleural, ¿no? Y si su inicio es agudo. Ahora, esta disnea también en fases iniciales o cuando ya es un derrame pleural masivo, cuando es un derrame pleural masivo, se va a manifestar con tripopnea, que es la dificultad para poder respirar en decúbito lateral, ¿no? Y más no en la otra posición. Ahora, estos tres signos, te haces tanto la tos, tanto el dolor torácico y la disnea, son los tres síntomas cardinales del derrame pleural. Pero la tos no es tanto patognomónico, no este derrame pleural. Ahora, en cuanto a los signos que podemos observar en el paciente, es la disminución de la expansibilidad torácica del lado afectado, matidez, disminución del frémito táctil, disminución o evolución del murmullo vesicular, lo que vamos a encontrar nosotros en el examen físico del paciente. Ahora, en la exploración física, como había mencionado, que tenemos que realizar también al paciente, al momento de la inspección, nosotros podemos observar al paciente por esta dificultad que va a tener al respirar, porque se van a alterar al momento que ocurre este derrame pleural, va a haber alteraciones en la ventilación, perfusión, en las capacidades, en las capacidades pulmonares, la total, la forzada. Esto puede manifestarse en el paciente al momento de la infección como una cianosis, taquipnea, uso también de los músculos accesorios al momento de respirar, disminución de la motilidad del emitórax comprometido
y clásico, que es el abombamiento del hemitórax, ¿no? Que nos indica que, que es mayor a 1 litro. Ahora, en cuanto a la palpación, tenemos que hacer la amplexación al paciente. Entonces, aquí nosotros vamos a observar disminución de la expansión y también del frémito vocal en el momento de la palpación. Y ahora, en cuanto a la percusión, ya sabemos cómo tenemos que percutir al paciente, siempre con el dedo dígito digital en los espacios siempre intercostales del paciente para poder escuchar las anomalías que nos presentaría en este caso. En la percusión, en un derrame pleural, lo que nosotros vamos a percutir es una matidez, y especialmente en la zona afectada, ¿no? Por ejemplo, nosotros haciendo 4 cuadrantes a nivel de la espalda del paciente, vamos a tener el triángulo de Garland, vamos a dividir, ¿no? Vamos a dividir este cuadrado por la curva de Ellis-Damasio, y que va a ser la línea parabólica de convexidad superior que limita el derrame pleural con la zona de hipersonoridad. Y esta zona de hipersonoridad se va a percutir o también se puede auscultar en el triángulo de Garland. Y la matidez, ¿no? Que va a estar debajo de esta curva de Damasio. Y el triángulo de Groco también, que se puede manifestar con matidez. Y la zona de Peirce, que está adyacente a la curva, adyacentes en la parte superior de la curva de Damasio, que es se va a percutir una zona de matidez. En cuanto a la auscultación, tenemos que hacerlo de manera simétrica, podemos empezar la parte de la espalda, en la parte anterior. Si empezamos en la parte de la espalda, tenemos que hacer alrededor, siempre tenemos que guiarnos de nuestras escápulas, esa va a ser nuestra referencia anatómica para poder hacer la auscultación adecuada, y siempre se hace de un lado a otro de manera simétrica, como acá se puede observar, 1, 2, 3, así contando. Se empieza de acá hasta el lado contrario, luego se baja, y eso siempre para poder determinar las diferencias que existen, ¿no? entre un pulmón y el otro, poder escuchar lo simétrico. Y también tenemos que evaluar por la parte lateral, nunca tenemos que olvidarnos de evaluar esta zona. Ahora, en cuanto a la parte anterior, siempre se tiene que empezar desde la parte del ápice pulmonar y bajando, ¿no? Igual de manera simétrica, con estos puntos de auscultación. Entonces, ¿qué vamos a escuchar nosotros al momento de la auscultación? Va a haber abolición de los ruidos respiratorios en el lado comprometido, también puede haber un soplo tubárico, puede haber broncofonía, pectoriloquia o egofonía por encima de la zona de matidez que ya hemos visto, por encima de esta zona de matidez también puede presentar lo que es una egofonía. Ahora, en la eficacia de la exploración física, en cuanto al signo de la percusión mate, tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 81%. Por ejemplo, también el frémito táctil reducido, una sensibilidad del 82%, y una especificidad del 86%. Y asimismo, con todos estos datos, todos estos signos físicos, por ejemplo, el roce pleural, su especificidad es del 99%, es una especificidad muy alta. Globalmente, la exploración física tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 70% para diagnosticar o determinar un derrame pleural. La simetría en la expansión torácica, que es el signo más frecuente, es hasta 8 veces más probable en pacientes con un derrame pleural. Y la ausencia de frémito táctil y de matidez hace que disminuya un diagnóstico de derrame pleural en un 40%. Ahora, en cuanto a las manifestaciones radiológicas, siempre se solicita, ¿no? La radiografía de tórax es lo que nos indica que hay un derrame pleural. Nosotros podemos observar aquí en la radiografía, y que también puede ser comprobado por una ecografía, ¿no? En el caso nosotros no estemos seguros de que si
ese compromiso que está teniendo esa zona que se puede observar por una zona más radiolúcida, radiopaca, perdón, sea líquido o simplemente sea un engrosamiento de la pared. Entonces ahí se podría solicitar una ecografía. La ecografía, como había mencionado, la radiografía simple de tórax, la ecografía y también una tomografía computarizada son las pruebas que más se usan para evaluar un derrame pleural. Se puede observar un derrame pleural en una radiografía de tórax lateral si el volumen es superior a 75 mililitros. Y para poder observar en la radiografía póstero anterior, que siempre es la que se solicita, se necesita aproximadamente de 200 a 500 mililitros, ¿no?, de líquido. Ahora, acá nosotros tenemos en esta radiografía que podemos ver siempre generalmente el diafragma se encuentra más elevado en el lado izquierdo que en el lado derecho, pero en este caso, en el derrame pleural se va a observar aún más la elevación del diafragma. Y acá podemos observar, por ejemplo, a diferencia del pulmón izquierdo, en este pulmón derecho, podemos observar que hay hay mayor opacidad, y que acá hay efectivamente algo que está obliterando este seno costofrénico, perdón. Y entonces nosotros tenemos que determinar si es líquido o es aumento también de la pared, ¿no? Entonces nosotros tenemos que solicitar para eso una ecografía para poder determinar si es un derrame pleural o simplemente es un engrosamiento de la pared. Acá también tenemos algunas otras radiografías. Acá podemos ver, siempre el derrame pleural se manifiesta principalmente o en primera instancia desde las bases pulmonares y luego alrededor de los lados laterales del pulmón. Acá podemos observar la elevación acá podemos ver que hay un signo de la silueta positiva, que es también clásico en el derrame pleural. Por ejemplo, no se pueden distinguir tanto la silueta cardíaca como esta radiopacidad que se está mostrando, por lo tanto no es un signo de la silueta cardíaca, perdón, es un signo de la silueta positiva. También está obliterando el seno costodiafragmático, el seno costofrénico. En esta radiografía, lo normal, como se pueden observar en estos signos puntiagudos, es que se observe esto, ¿no? El signo, como también se puede observar acá en este lado contralateral, en el pulmón derecho, el seno costodiafragmático, el seno costofrénico, pero en este lado, en el pulmón derecho no se puede observar eso, no se puede observar el seno costodiafragmático, también no se puede distinguir muy bien la silueta cardíaca, podríamos mencionar también que acá hay un signo de la silueta positiva. Cabe resaltar que el volumen con el que ya se empieza a borrar el seno con el ángulo costofrénico es de 175 centímetros cúbicos de agua. Y se necesita también, para que se manifieste más, de entre unos 200 a 250 centímetros cúbicos. Ahora, acá tenemos dos radiografías que nos indican un derrame subpulmonar, que es cuando el derrame es en pequeñas cantidades. Y aquí se puede observar lo clásico, que se eleve que haya una elevación diafragmática, que el seno costodiafragmático, incluso se confunden con los senos costodiafragmáticos, puede generar una formación errónea de un seno costodiafragmático. Aquí se puede observar también el seno costodiafragmático plano y profundo, líquido en la cisura mayor, y en el lado izquierdo del ensanchamiento del espacio, por ejemplo, en el pulmón izquierdo se puede observar un ensanchamiento del espacio entre la burbuja gástrica y el diafragma. Ahora, lo que se realiza también al paciente a modo diagnóstico y de tratamiento es la toracocentesis o pleurocentesis. Y esto se realiza para el estudio de derrame pleural en todos los casos de derrame pleural, salvo en los casos de insuficiencia cardíaca. Esto se puede realizar con éxito
con seguridad y éxito si la radiografía de cúbito lateral muestra una opacidad de líquido igual o mayor de un centímetro, o si se sospecha de un derrame paraneumónico mayor a 2 centímetros. Como había mencionado, esto tiene fines diagnósticos y fines terapéuticos. Los fines diagnósticos extrayendo de 50 a 100 centímetros cúbicos de líquido para poder evaluar este líquido pleural, y también para poder determinar la etiología, ¿no? Si es un exudado o es un trasudado, y con los fines terapéuticos para poder aliviar los síntomas, ¿no? Extrayendo también estos líquidos que va a aliviar ya sea el dolor pleurítico al momento de la inspiración, cuando ya es muy recurrente, entre los otros síntomas, ¿no? O por compromiso hemodinámico para evacuar la infección. Ahora, los criterios de Light son los criterios que los criterios que nos van a determinar si es un trasudado o un exudado mediante la extracción de líquido pleural por la toracocentesis, ¿no? Entonces, lo que evalúa es lo que contiene, ¿no? La relación de lactato deshidrogenasa pleural y las proteínas, del líquido pleural. Entonces, nos va a determinar que es un trasudado si la relación de lactato deshidrogenasa pleural con relación al suero es menor a 0.6. Y nos va a determinar si es un exudado, si es mayor, si hay una relación de lactato deshidrogenasa pleural sobre el suero mayor a 0.6. ¿Por qué? Recordemos que en el trasudado nada más es una alteración de estas presiones, puede ser hidrostática o la oncótica. Entonces aquí no va a haber muchas proteínas, tampoco no va a haber mucho lactato deshidrogenasa, a diferencia de ese proceso inflamatorio que es el exudado, en donde sí se empiezan a filtrar por el aumento de la permeabilidad capilar. Entonces aquí sí se va a filtrar más el lactato deshidrogenasa, las proteínas. Entonces aquí mayor a 0.6 nos indica ya un exudado. Y también aquí en la relación de proteínas pleurales sobre el suero, ¿no? El trasudado obviamente también va a estar disminuida, menor al 0.5, nos va a indicar que es un trasudado, y un exudado cuando es mayor a 0.5. Y lactato deshidrogenasa en líquido pleural menor o igual a los 2/3 del límite superior normal de lactato deshidrogenasa sérica, nos indica que es un trasudado, y un exudado mayor a los 2/3 del límite superior del valor normal sérico. Entonces, nosotros ya determinando que sea un trasudado de un exudado, entonces nosotros podemos ya diagnosticar al paciente, darle un tratamiento al paciente. Entonces, acá tenemos un algoritmo de un paciente con derrame pleural. Entonces, si el paciente ya confirmamos que tiene un derrame pleural y existe una cantidad considerable de líquido pleural mayor a 10 milímetros de espesor en la ecografía de tórax o radiografía de cúbito, si existe esta cantidad, entonces el paciente tenemos que evaluar si tiene falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca congestiva. Si tiene esa falla cardíaca congestiva, tenemos que ver si el derrame es asimétrico, si hay dolor torácico o fiebre. Entonces, si el paciente ya tendría esta falla cardíaca congestiva, nos haría pensar en un proceso de trasudado, ¿no? Que es típico etiológicamente del trasudado. Entonces, si el derrame es asimétrico y hay dolor torácico o fiebre, entonces nosotros pensamos, acá te voy a mover. Entonces nosotros tenemos que solicitar una toracocentesis. Y acá ¿dónde está? Si el derrame, por ejemplo, no es asimétrico, no hay dolor torácico, tampoco no hay fiebre, entonces se le deben dar diuréticos, y también se tiene que observar al paciente. Diuréticos, por ejemplo, como la furosemida, entre los otros diuréticos. Y si el derrame persiste por más de 3 días y también asociados a sus síntomas del paciente, entonces se le tiene que realizar la toracocentesis con fines de aliviar, ¿no? Estos síntomas del paciente, y también poderle dar un tratamiento. Ahora, una vez realizado la toracocentesis,
si la relación de proteínas, acá tenemos que evaluar ya como mediante los criterios de Light, si es un trasudado o un exudado que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, si todo esto es mayor, si la lactato deshidrogenasa, las proteínas, es mayor en el líquido pleural que se ha extraído, entonces nos está indicando que hay un proceso inflamatorio, entonces hay un exudado. Por lo tanto, se tiene que hacer un análisis de líquido para el recuento celular total y diferencial, de la glucosa también, el citoquímico y los cultivos. En cambio, sin los valores de las proteínas, de lactato deshidrogenasa, están menores, están en bajas cantidades menores a los valores normales, menores a estos valores, perdón, menor a 0.5, a 0,6 y a los valores de los criterios de Light, entonces nos está indicando que hay un trasudado. Entonces se tiene que tratar la enfermedad de la base, ¿no? Mediante, por ejemplo, si sería una cirrosis hepática, una insuficiencia cardíaca izquierda, por ejemplo, también nefropatías, ¿no? Que son las causas menos frecuentes. Ahora, en cuanto al exudado, tenemos que ver si el derrame pleural es linfocítico, se tiene que hacer un examen de ADA, SN y cultivo para micobacterias. Y si no se establece la causa, descartar también un embolismo pulmonar. Cabe mencionar también que existen los diagnósticos diferenciales que son los derrames pleurales por insuficiencia cardíaca, por derrame paraneumónico, que es por una infección bacteriana, ¿no? O sea, los que se hacen los derrames de acuerdo a su etiología, tanto trasudado, exudado, que también se estudia, pero eso ya no abarcaría en este tema. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.